Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia cuento con la honorable presencia del profesor Armando Andruet. Profesor, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y en el marco de todo lo que tiene que ver con este Congreso Internacional de Bioética, que cuánta falta hace, Dios mío. Le doy la bienvenida y gracias por haber correspondido a la invitación de la Fundación. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación por haber creído que, podemos tener un aporte a este espacio tan significativo de la cultura y de la formación institucional. Así que yo soy el agradecido a ustedes. Tenemos que entrar en materia y yo quiero que comencemos hablando sobre la ética en sí, sobre cuáles son los principios que la sustentan. Hemos visto que si hay algo que se ha perdido, sobre todo en la transmisión del conocimiento, esto es esa parte filosófica, ese contenido que de una u otra forma es lo que lo justifica todo, digámoslo así. Bueno, en realidad vivimos en una paradoja donde la ética aparece como una palabra devaluada en su contenido, pero altamente requerida en su retórica y en su enunciación. Parecería que ningún evento que se precie de ser serio tiene que faltar una asignatura, un capítulo, algo vinculado con la ética, pero paradójicamente no hay una práctica de la ética en sentido de actitudes, de comportamientos y de compromisos. Si uno revisa en algunos espacios la historia de los países, se puede dar cuenta que la ética ha ayudado al desarrollo de las economías de los grandes países. Es decir, nos guste o no nos guste, una tradición luterana de los Estados Unidos, formada sobre un modelo ético, ha llevado a un desarrollo económicamente importante y empresas mucho más pequeñas que no sean multinacionales han apreciado el concepto de que la ética bien manejada es un concepto que deja dinero. Es decir, la ética, cuando una empresa se puede preciar de ser ética, va a fidelizar a sus clientes, va a tener las lealtades con los clientes y va a tener un esfuerzo la empresa por ser coherente con lo que dice. Es decir, usted y yo posiblemente consumimos algunas cosas porque tenemos una relación de lealtad con una marca que nos ha ofrecido un producto que a lo largo del tiempo se ha sostenido. Entonces uno puede decir, ¿cómo es posible que empresas puedan sostener presencias éticas y los estados, que se supone que es la gran empresa en la cual todos somos inversores, en realidad no puede sostener formulaciones éticas en manera constante? Así es, así es. ¿Sí? ¿Dónde está la imposibilidad? Es decir, en realidad la imposibilidad está en que parecería que no tenemos las competencias para hacer las buenas elecciones de quiénes son los gerentes de esa gran empresa. Ese es otro problema. Pero hay una cosa que también, yo creo, la ética ni se escribe. Usted hablaba de que se viene hablando de ella, de su necesidad. Sin embargo, la ética se construye. Claro. Esa es la realidad. Así es. Y muchas veces vemos cómo se comportan, por ejemplo, nuestros modelos políticos que se han instalado en la región, digámoslo así. Sí, sí. Para no caer en ningún estado en particular. De acuerdo. Es un modelo que se instaló, que se fundamenta sobre el clientelismo, que en el fondo tiene un propósito, no el de resolver problemas de derechos fundamentales, sino de comprometer el voto. ¿Cómo desmontar esto y cómo real y efectivamente desmontar, o por lo menos tener claro que los valores no son relativos? O sea, los valores no son relativos. Lo mal está mal
Y lo bien está bien. O sea, yo sé que existen dos tipos de pecados. Uno que uno sabe hasta antes de cometerlo, pero hay otro que es el que más yo le tengo miedo, que es el que vivimos justificando. Ujú. Sí, da la impresión que cualquier paso que se quiera dar en estas materias vinculadas con la práctica de la ética supone un esfuerzo primero de pedagogías. Es decir, si no hay educación, es muy posible llevar adelante cualquier proceso de transformación ética, lo cual no significa que tiene que tratarse de una educación academicista, Claro, sino una educación justamente sobre los valores que son los valores principales de cómo es la vida en común. Es decir, uno parece una ingenuidad pensar que a uno se lo debe educar cómo es la vida en común. Pero hoy es muy difícil vivir comunitariamente. Es muy difícil vivir comunitariamente porque todos tenemos o creemos tener mejores razones para imponer las nuestras que escuchar las de los otros. Claro, Es decir, claro. y entonces esto se termina convirtiendo en una vida selvática de unos contra otros. Posiblemente una educación en valores que ayude a las personas a ser más respetuosas con la opinión del otro, permita asegurar un paso posterior a una instancia ética diferente. Si la ética acaso es, desde el punto de vista de lo ciudadano, vivir una buena vida en la comunidad, supone que algo yo voy a tener que limitar de mis propias aspiraciones, cediéndolas a la de los demás, para que con ello podamos tener una vida en común. Los clientelismos políticos, los asistencialismos descarados, porque creo que el Estado sí tiene que tener un asistencialismo natural y razonable, Claro, claro. Con grupos excluidos, El con tema grupos... de la salud, de la educación. Exacto. En fin. Sí. No se puede pensar un Estado que no asista a los ciudadanos. Claro. Pero tampoco se puede pensar un Estado que lo único que haga es solventar las pretensiones de grupos, en definitiva, que han aprendido a vivir del asistencialismo del Estado y a costa de un 20% de la masa social que produce dinero. Claro. Sí. Entonces, me parece que la educación es el punto principal. Y si uno mira cuánto esfuerzo hay en los estados latinoamericanos en general y del Caribe para mejorar la educación de sus ciudadanos, los resultados son magros. Los resultados son magros. Y el futuro no puede ser diferente. Claro. No, y aparte de que, como usted dice, la educación, al final es de las pocas cosas de las que uno es dueño, ¿eh? Claro. Esa es la realidad. Ahora, la ética es un componente importante en todo lo que tiene que ver con los ejercicios profesionales, digámoslo así. Sí, claro. Por ejemplo, los abogados. Una profesión que maneja de una u otra forma la dignidad, el patrimonio y la libertad de los hombres. O sea, Sí. es una cosa muy complicada. Sí. Sin embargo, muchas veces que el comportamiento de muchos de nuestros colegas no es el correcto. Esa es la verdad. Y muchas veces vemos cómo inclusive hasta se desprestigia el ejercicio profesional. Sí. Tendremos que volver a Platón, Aristóteles, tendremos que fortalecer la deontología jurídica. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer un poco para que podamos despertar? Yo creo, y me parece interesantísima la perspectiva de las éticas en las profesiones y particularmente en la nuestra, en la profesión de abogados o de jueces. Es decir, bueno, en realidad los jueces no son sino abogados con toga que están en un estrado, que tienen otra dimensión, pero me parece que las universidades vuelven a tener una responsabilidad fundamental en la construcción del modelo profesional que están, en definitiva, produciendo.
Uno dice, una universidad está graduando abogados para el litigio, está graduando abogados para la composición de problemas o en definitiva está graduando abogados para generar un clima social donde cada uno tenga lo que le corresponde si acaso por alguna razón alguien se lo ha quitado a eso que es lo propio. Entonces uno dice, a ver, veamos cómo está eso y nos encontramos que en general en América Latina las universidades forman abogados para tener más capacidades y más astucias para el litigio, pero no para resolver los problemas. Y entonces, el clima social, que se supone que, decía Calamandrei en los años 30, decía, si acaso los abogados cumplieran acabadamente con su rol, los jueces podrían ser cada vez menos. Es decir, porque el rol más importante es el del abogado y no el del juez. Se supone que el abogado ha hecho todo un tránsito para evitar el litigio, para lograr la concordia, y hoy usted le pregunta a un abogado si eso lo aspira, y dice, no, yo aspiro el litigio porque en el litigio en definitiva genero la rueda de mis honorarios y en definitiva los juicios mientras más largo los pueda llevar, más voy a terminar cobrando. Wow. O sea, me parece que el concepto de las éticas profesionales tiene que ser un proceso que revolucione completamente a nuestra forma de vivir en la vida académica y en la vida profesional. No, y la verdad es que el poder es del abogado, ¿no? Claro. Es evidente, porque es la única profesión inclusive que tiene un escenario en donde inclusive goza hasta de cierta inmunidad, sí, cuando están en los debates. Ahora, hay una cosa en la ciencia jurídica, y eso lo maneja usted muy bien, que es el tema de la argumentación, digamos así, que se presta a todo. Sí. Porque uno de los elementos de la argumentación tiene que ver mucho con tú diseñar una estrategia en donde tú tengas que convencer al otro. Pero muchas veces el abogado en medio de esa estrategia, muchas veces los elementos que utilizan no son los más convenientes. No, claro. No son los más convenientes. ¿Cómo? Y sobre todo una profesión en donde inclusive hasta vivimos de confesiones. Uh-huh. Es de las pocas profesiones que se vive de confesión. O sea, existe el secreto profesional. Sí, sí. Es complicado esto. Es muy complicado. ¿Cómo manejar eso? Yo diría, primero, me parece interesantísima la perspectiva sobre la cual usted lo plantea el tema de la argumentación. Primero, yo creo que hay como una mirada un tanto, podríamos decir, menor de la argumentación, porque hay una tendencia fuertemente enclavada dentro del cuerpo social profesional y hasta de los cuerpos académicos que se supone que son los expertos en explicar los temas de la argumentación. Y voy a ser crítico. Pero claro que sí. En realidad, si la argumentación jurídica fuera solamente ganar las estrategias para aumentar los procesos retóricos y por lo tanto persuasivos de un auditorio, estaríamos diciendo, mire, estamos viendo la argumentación como la veía Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo cuando escribía El arte de la retórica. ¿Y en dónde? Una excelente obra, dicho eso de paso. O sea, monumental. Está fuera de toda duda. Pero lo que pasa es que en realidad el derecho griego del siglo IV antes de Cristo es bastante diferente al derecho contemporáneo. Esa visión inquisitoria. Pero no solo eso, sino que en realidad antes, cuando Aristóteles escribe la retórica, es cierto que todas las técnicas de la persuasión
tenían que ser altamente agudizadas porque en realidad no había un proceso deliberativo de los tribunales. Claro. Porque en realidad terminaba el propio imputado que hacía las veces de abogado porque alguien le había dado su escrito de cómo defenderse, e inmediatamente la asamblea levantaba el pulgar o lo bajaba el pulgar y estaba la condena o estaba la absolución. O sea, ahí es donde había que forzar máximamente la cuestión de la persuasión. Pero ahora, digamos, que se supone que tenemos tribunales expertos, donde hay un ámbito de la deliberación, es allí donde el abogado tiene que hacer un ejercicio argumentativo que no sea meramente persuasivo, Totalmente. sino que es donde tiene que aprender a incorporar un conjunto de elementos que no sean solamente los elementos normativos, sino los elementos morales que sostienen los casos difíciles. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que desde la escuela se esté haciendo este Congreso Internacional sobre la bioética. Y lo digo porque muchas veces se nos olvida de que inclusive ya los casos no se sustentan sobre la base de teorías, es sobre la base de pruebas. Muchas veces se nos olvida eso. En el viejo modelo, por ejemplo, el inquisitorio, nosotros tuvimos una reforma a todo lo que fue el modelo penal. Tenemos el sistema acusatorio, gracias a Dios, y no al inquisitorio. Y yo creo que de eso, de una u otra forma, ha venido más o menos, porque son procesos. Tú desmontar un sistema no es fácil, sobre todo la mentalidad, la parte ideológica, no es fácil. Yo creo que hemos venido avanzando en parte. Ahora, yo quiero que hablemos de bioética, porque la gente no entiende eso, ¿eh? No, claro. O sea, para uno entender eso, uno, inclusive, muchos abogados no saben lo que es eso. ¿De qué es de lo que se trata desde el punto de vista conceptual? ¿Qué es la bioética? Mire, conceptualmente la bioética tiene un momento donde se origina a partir de una serie de factores que posiblemente enunciando ellos permita vislumbrar mejor qué es lo que decimos cuando decimos bioética. Los elementos que estuvieron, digamos, en el cruce de la originalidad del concepto de la bioética son, primero, de naturaleza naturalmente, podríamos decir, sociotécnico-médico. O sea, sobre los años 60 es donde se produce la gran transformación de la medicina en orden a su aparatología y su tecnología. Piense que en realidad la medicina como disciplina, solamente después de la penicilina de los años 40, es donde la medicina va a empezar a dar satisfacción en cura a la gente. Claro. Antes la medicina podía ayudar muy mucho, pero lo que no podía era curar, porque en definitiva le faltaba un insumo básico como es hoy la penicilina o hace 40 años la penicilina. Entonces, hay todo un desarrollo tecnológico y de aparatología médica que va a empezar a emerger sobre los años 60, tiempos donde se van a empezar a hacer en los 70 los primeros trasplantes de corazón con Christian Barnard en Sudáfrica, claro. Los trasplantes de riñón sobre la década del 50, la máquina para hacer hemodiálisis, los primeros tipos de apoyos de soporte vital frente a personas que entraban en lo que antes se llamaba el coma de Passé, el coma profundo, el caso Karen Kinland de Estados Unidos. O sea, empiezan a haber una serie de acontecimientos médico-técnicos que empiezan a poner en duda esta idea del médico con el guardapolvo blanco como en definitiva casi la representación de Dios en la tierra que ayuda a la vida. Es decir, ya empezaba a ser que al lado del guardapolvo blanco había una máquina que venía a dar mucha satisfacción a muchas cosas. Además de eso, una generación activa de la tercera generación de derechos, donde los derechos colectivos de las personas y las minorías discriminadas se empiezan a ser
reclamos fuertes, es decir, los derechos sociales por minorías empobrecidas, los derechos sociales por las mujeres, en definitiva, que reclamaban el aborto en Estados Unidos, otra cantidad de los derechos de los pacientes como sujetos excluidos de un marco referencial. O sea, todo eso va a combinarse para esta disciplina que dice, mire, la bioética como una disciplina que trata de encontrar caminos que solucionen este entrecruzamiento en lo técnico médico que empieza a emerger con los derechos de las personas. Es decir, y eso empieza a tener un desarrollo que va desde lo microbioético, o sea, de una relación médico-paciente, a una macrobioética, claro. Porque empieza a parecer que el tema de la capa de ozono que hoy padecemos es un problema que comenzó sobre el año 60 en sus primeras observaciones. Entonces, la bioética sale del circuito inmediato para ampliarse a lo global y entonces la bioética ambiental como macrobioética. Eso trae un proceso de una gran revolución en las prácticas, en todo tipo de relaciones sanitarias primero, claro, y después en las relaciones de justicia. Es decir, hoy pensar en los temas de pobreza, pensar en los temas de vulneración de los ciudadanos, son temas bioéticos. O sea, la bioética no se reduce a una cuestión de medicina. La bioética es transversal a todos los problemas. Hoy, la mayoría de los problemas serios que los jueces deberán atender están atravesados por la matriz de la bioética. No le digo cuando un juez tenga que resolver un problema de un cheque, de un pagaré. Esos no son problemas jurídicos complejos. Problemas jurídicos complejos es qué hace un juez cuando tiene que resolver el caso de una maternidad subrogada o un vientre subrogado, o cuestiones vinculadas con embriones crioconservados en un almacenaje de un laboratorio. O sea, esos son los problemas para los que el discernimiento bioético como discernimiento y como deliberación moral ayuda muy mucho. Ahí estaríamos hablando de la juridificación de la bioética. Bueno, en realidad lo deseable sería evitar que la bioética se judicialice o se juridifique. Es decir, ¿por qué digo habría que evitar? Porque en verdad los jueces deberán ser siempre como la última instancia en trabajar un problema. Claro. Es decir, y entonces me parece... Ese es el mundo ideal, ¿eh? Ese es el mundo ideal. Pero nosotros que tenemos jueces que no conocen lo que es el concepto de bioética, que no saben que en realidad ellos, sin saber, todos los días están tomando decisiones con implicancia bioética. Claro. Es el criterio que, con todo acierto, la Escuela Nacional de la Judicatura ha mirado en una perspectiva posiblemente casi adelantándose al tiempo. Claro. Entonces, mire, acá ya no podemos seguir haciendo o socavando sobre la teoría de los contratos. La teoría de los contratos es la teoría de los contratos. La teoría de las obligaciones, en fin. Exacto. Eso está fácil. Eso está fácil. Está fácil. Es decir, acá es donde, y por eso es que la pregunta suya anterior es absolutamente consecuente con esta. Los jueces no podrían hacer una deliberación de temas bioéticos jurídicos o jurídico-bioéticos si no conocen cómo argumentar. Es decir, porque en la bioética la argumentación, como en definitiva sustento sobre el cual se arma una argumentación no solo jurídica, sino una argumentación moral. Que dicho sea de paso, profesor, hablando de la argumentación, que es un tema que a usted y a mí nos fascina. Mucho. Sí, porque a fin de cuentas, eso es doctrina. Claro. Bien. Qué poco se está escribiendo sobre la doctrina desde el punto de vista jurídico. Muchas veces vemos que nuestros juristas se están concentrando mucho en escribir sobre los procesos, o sea,
sobre el procedimiento, pero desde el punto de vista de lo que es la doctrina, que es la madre, qué poco se está escribiendo. Bueno, eso es un síntoma. Pero es preocupante, ¿eh? Bueno, claro que es muy preocupante, porque eso es un síntoma de una situación de cierta decadencia. Bueno. Porque es mucho más fácil escribir de los procesos. Claro que es lo más fácil. Que en definitiva escribir sobre la dogmática. Que hay que pensar. Claro. Hay que ponerse a pensar. Es decir, y uno termina de pronto como abogado, termina en definitiva más preso o más encasillado por la cuestión adjetiva e instrumental que por la cuestión sustancial y de fondo de la dogmática. Y se convierte en un autómata también muchas veces. Pero por supuesto. Es decir, Un autómata. Y en eso los tribunales también, no digo los tribunales dominicanos, digo los tribunales en general, terminan siendo de alguna manera dóciles a esa construcción de que el derecho procesal termina siendo la verdadera matriz del derecho, y eso no es cierto. Verdad. Eso es un medio, no es el fin. Es un medio. Es un medio. Ahora, yo creo que lo tenemos claro. Sí. Yo creo que lo tenemos claro. Ahora, a la bioética, usted hablaba de los trasplantes y de cómo ha venido evolucionando la medicina, pero la medicina tiene tantos retos. Por ejemplo, el tema de las células madres. Sí. Que usted sabe que es un tema controversial. Totalmente. Desde el punto de vista de la bioética, ¿cómo se está manejando ese tema que, sin lugar a dudas, no deja de ser desde el punto de vista de la ciencia, digámoslo así, o de los científicos que se han metido en eso? Para ellos no ha dejado de ser un avance monumental. ¿Cómo manejar eso desde el punto de vista ético? Bueno, justamente es donde la bioética cubre una instancia reflexiva. ¿Por qué? Porque la bioética tiene podríamos decir, tiene un marco conceptual, Claro, sobre el cual ella se va construyendo o se va en definitiva desplazando. ¿Y cuál es ese marco conceptual? Una declaración universal, que es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, aprobada por Asamblea de las Naciones Unidas en UNESCO en el año 2005. Y ese documento, que es el documento más importante a nivel global que tenemos sobre bioética, en realidad dice, mire, todo el trabajo deliberativo o de ponderación que la bioética formula debe estar angulado sobre la idea y la tradición del derecho internacional de los derechos humanos, que recoge como pieza fundamental la dignidad humana y los derechos del hombre. Entonces, el primer enfrentamiento que uno tiene a estos problemas es decir, mire, yo no voy a discutir primero lo científico, voy a discutir desde el punto de vista de la dignidad de lo que está en juego. Entonces, más en un país como República Dominicana, donde la reforma constitucional final, creo que por allí por el artículo 37 o 38, sí, no 37. Es decir, le da un valor predominante al concepto de la dignidad. Y una constitución que recoge modernamente, como recoge la Constitución Dominicana, el concepto de dignidad, tiene una vinculación directa entonces con esta Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en cuanto a la dignidad. Entonces, ese es un marco conceptual. Ahora la pregunta es, la célula madre o las células madres, ¿qué clase de dignidad tienen? En realidad uno podría decir, mire, las células, en definitiva, como partes separadas del cuerpo, en realidad no podría uno predicar que tienen ninguna dignidad. Es lo mismo que yo le diría, ¿y qué dignidad tiene cada vez que usted se corte el cabello y cae ahí en la peluquería el cabello? ¿Alguien se preocupa por la dignidad del cabello? No, nadie se preocupa por la dignidad del cabello. Pero sin embargo, las células madre empiezan a demostrar tener todo un conjunto de propiedades. Por eso es que las células madres se llaman células totipotenciales, en la medida que con un trabajo de bioingeniería, esas células totipotenciales
me pueden permitir encontrar resultados que se vinculen con lo que se llama la medicina predictiva. La medicina predictiva, en tanto que hoy es absolutamente posible, ahora desconozco el resultado final, pero es posible que usted, a partir de una decodificación de su ADN, pueda reconocer que va a terminar haciendo, o muy potencialmente, algún tipo de enfermedad, para lo cual usted posiblemente va a necesitar un trasplante de riñón, y entonces será mucho más interesante que usted empiece a conservar algunas células madre que luego, como células totipotenciales, le pueden permitir hacer la generación de un producto que es un riñón que va a ser absolutamente compatible con usted y no va a tener que estar a la expectativa de un trasplante. Entonces, la pregunta es, ¿la bioética cómo se enfrenta a esto de las células madre? Primero se enfrentó negando completamente la posibilidad de utilización de células madre, sobre la idea de que ingresar al tratamiento de las células madre era solamente posible captándolas acerca de embriones abortados o de fetos abortados. Y había toda una discusión muy razonable acerca de esa cosificación que se hacía de la vida para obtener células madre. Pero después las células madres empezaron a ser posibles de obtenerlas simplemente de la piel, células madre que se obtienen a partir de cordón umbilical y placenta. Claro. O sea, empieza la técnica en las ciencias biomédicas, empiezan a demostrar que lo que hoy es un impedimento, en el tiempo se supera el impedimento, aparecerán otros impedimentos. Claro. Y ese es el problema, porque la ciencia no tiene límite. Claro. La ciencia dice, mire, yo siempre puedo superarme en lo que estoy haciendo. Si esto que yo hago hoy genera algún problema, la ciencia va a encontrar cómo solucionar el problema. Claro. Y esto es que de pronto todos hemos quedado un poco encadenados a esta ciencia que indudablemente tiene una vocación por avanzar y progresar siempre. No, y siempre que se utilicen de manera correcta, digamos así. Pero es que ese es el problema. Y el problema, y a veces hasta el dilema. Claro. Y el dilema. Ahora, hay un tema, yo lo tengo que aprovechar usted, porque usted maneja el concepto de la bioética. Para mí ha sido un lujo hacer este programa. Muchas gracias. Honestamente, hablando se lo digo. Un lujo. Pues la verdad es que he aprendido muchísimo conversando con usted. Hay un tema muy controversial en nuestro país, que es el que tiene que ver con el aborto, en algunos casos con la interrupción del embarazo. Por ejemplo, hay un debate en la República Dominicana sobre unas observaciones que hizo el presidente de la República al Código Penal, en donde él establecía algunas causales en donde el embarazo se pudiese, en caso de que la madre quisiera interrumpirlo, para no utilizar la palabra aborto, que es el caso, por ejemplo, de las violaciones, incesto, en caso de que el feto venga con malformación, en fin. La bioética, ¿qué papel juega ahí? Bueno, digamos, la bioética pone la matriz reflexiva frente a un problema que a veces se lo termina solamente construyendo como problema desde un punto de vista religioso o desde un punto de vista médico. Pero la mujer tiene su dignidad también. Oh, claro que la tiene, claro que sí. Por eso que ha sido abusada. Es complicado eso. Es muy complicado. Por eso la bioética lo que hace es primero retirarlo del ámbito de la discusión religiosa. Claro, es decir, porque no es una cuestión de fe, es una cuestión de ciencia. Y no solamente que es una cuestión de ciencia, es una cuestión en definitiva de las sociedades modernas, donde las sociedades modernas son plurales, donde hay diversidades morales que conviven y en donde hay que, por lo menos, tener el decoro de habilitar una
una discusión para escuchar los otros acerca de estos temas. Entonces, uno dice, mire, alejado del problema religioso que hay detrás del aborto, hay un problema primero de profundo contenido vital, porque estamos hablando de vida, es decir, estamos hablando de una vida que se va a perder y de otra vida que también se puede perder. Y hay que entender que ninguna persona ninguna mujer es feliz abortando. Es decir, yo creo que no. No, claro que yo no. Yo creo que no. Es decir, entonces hay que primero empezar por respetar, digamos, estas decisiones terribles y para nosotros que somos varones, a veces también nos resulta muy difícil hablar desde una perspectiva en la que estamos imposibilitados completamente de ubicarnos. Es decir, para usted y para mí, pensar nosotros como sujetos de aborto es imposible. Es decir, podríamos pensar en millones de cosas que sí va a ser posible. Claro, después Dios. Entonces, uno dice, mire, el problema del aborto es un problema vinculado primero con el respeto al otro. Es un problema sanitario importante. Es un problema de salud. Es un problema de salud, un problema sanitario importante. Ni siquiera es un problema de código penal. No. Es de la Ley General de Salud Pública. Es un problema de salud, es un problema de educación, es un problema de alfabetismo, es un problema en donde yo tengo que cooperar como Estado para que los ámbitos vulnerables, que son generalmente los ámbitos que están más en situaciones críticas del aborto, sean formados, sean educados sexualmente. Hay un proceso en donde se le pone toda la carga de la formación en estos temas a la mujer, pero en definitiva se descuida al hombre. Y si el hombre no estuviera con la mujer, el aborto no sería, digamos, el embarazo no existiría. Definitivamente. Le hago la pregunta también porque nosotros somos el tercer país en América Latina que tenemos mayores niveles de embarazo en adolescentes. Un problema complicado que va a explotar más adelante. Ahora, yo pudiese, por ejemplo, sobre la base de lo que usted ha venido planteando, pudiese decir que uno de los ejes centrales de la bioética es la dignidad humana. Seguro que sí. Lo puedo hacer. Seguro. Y le digo eso porque tenemos modelos políticos y sistemas políticos que propician la miseria y la ignorancia, usted lo sabe. Y tomando en cuenta de que ese eje sobre el cual se sustenta la bioética es la dignidad, yo pudiese decir, le pregunto, o sería correcto, que la dignidad es una cosa tan grande que probablemente sea de lo único que son dueños los que vienen al mundo con las manos vacías. A ver, no. La dignidad es absolutamente transversal al género humano. Excelente. Sí, excelente. Digamos, y desde esa perspectiva cada uno de los individuos del género experimenta, vive, proyecta su dignidad de maneras tan diferentes, es decir, y me parece que el respeto a la dignidad a los otros es la misma que yo pretendo para conmigo. Definitivamente. Es decir, y entonces, bueno, hay miradas diversas que en realidad, que yo pueda tener un espacio discursivo con quien piensa diferente, no significa ni que vaya a pensar como él, ni que él vaya a pensar como claro yo. Que no. Pero muestra que hemos tenido cierta capacidad de adultez para escucharnos, y algo que yo siempre insisto en los jueces. Y yo digo, mire, si usted es un juez indócil, hay algo que en usted funciona mal. Es decir, porque el ser dócil no es en definitiva ser dócil, ser pusilánime. Ser dócil es una persona que está atenta a lo que el otro dice, y si lo que el otro dice a él le da una satisfacción mayor a la que ha encontrado con sus propios argumentos, la docilidad le hace resignar su posición frente a la del otro. La verdad es que usted maneja, honestamente hablando, dependientemente
de, de- de- de la capacidad que tiene como jurista, que me consta, usted maneja muy bien la visión filosófica, no solamente desde el derecho, sino la filosofía como ciencia. Y coincido con usted, yo creo que ni siquiera es correcto uno decirle al otro que no tiene la razón. Yo creo que lo correcto es, en el hipotético caso de que uno disienta con el otro, decirle, yo no estoy de acuerdo con Claro. Y punto y se acabó. De todos modos, vamos a hacer una pausa y volvemos con este excelentísimo programa. Profesor, vamos a seguir hablando de la dignidad como eje central Bien. de la bioética. ¿En cuál contexto pudiésemos esbozar la idea de una dignidad humana flexible, por ejemplo? Bueno, pregunta. Parecería que si uno fuera precipitado para la respuesta diría la dignidad no puede ser flexible porque la flexibilidad daría como la idea de que la dignidad entonces tiene características así amorfas. relativismo. Claro, relativas. Pero yo sin embargo le doy el crédito a la pregunta que usted me dice. Hay situaciones donde si nosotros consideraríamos la dignidad solamente de una manera única y universal, deberíamos descartar que hay cosas que son dignas, y sin embargo, o que son indignas, perdón, y sin embargo uno le puede dar dignidad a cosas diferentes en momentos diferentes. A ver, a la pregunta compleja la respuesta no puede ser simple porque si no sería claro. descuidar el carácter de la pregunta que usted ha hecho. No, y es un debate que se da alrededor de esa reflexión. Sí, pero fíjese, yo diría lo siguiente. Nosotros hoy estamos aquí de cuerpo presente hablando y parecemos dos personas razonables en nuestro sano juicio diciendo las cosas que decimos. Pero posiblemente de aquí a un par de semanas, no lo quieran las circunstancias, alguno de nosotros está enfermo. Así es. Es decir, Así es. y posiblemente alguno de nosotros está muy enfermo. Es decir, y si usted está muy enfermo, a un nivel donde no puede tener conciencia de las cosas que está haciendo, de las cosas que va a decidir, eso me permite decir, a ver, este hombre que hace 3 semanas yo no dudaba allí cuál era su estampa y su dignidad como individuo del género humano, ahora que en definitiva está en una situación de postración, en donde ha perdido la capacidad de conciencia y está siendo alimentado por una sonda, en definitiva ha perdido la dignidad. Sí. Entonces, ahí empieza este concepto de esta idea de la dignidad flexible. Es decir, se es digno estando en esa situación de postración y estando en esta situación de máximo vitalismo. El problema es que el hecho de que la dignidad esté presente en los dos lugares no significa que yo deba darle un juicio igual a este individuo digno siempre. Claro. Porque un enfermo en una situación terminal, en estado de inconsciencia, en un estado vegetativo profundo, es decir, no ha dejado de ser digno, pero posiblemente lo que yo le tengo que dar a esa dignidad de esa persona es diferente a lo que le tengo que dar a la dignidad de esta persona aquí presente. Y ahí es donde yo vinculo bien su pregunta del concepto de una dignidad flexible. Claro. No es que la dignidad sea relativa, sino que la dignidad está in situ en la situación de el aquí y ahora, del caso concreto. No es la dignidad una abstracción. La dignidad está en la persona en sus circunstancias, en su momento.
Usted maneja muy bien el lenguaje español, me consta. Por su génesis, en fin. Por sus escritos, que llaman mucho la atención. Es a veces denso. Claro, sí. Veo que muchas veces usted no cree en la teoría de los sinónimos porque es muy certero utilizando las palabras. Y partiendo de ese preámbulo y de lo que usted hablaba, hay dos conceptos que me gustaría más o menos aquí plantear. Todo lo que tiene que ver con el de la compasión. Ajá. Y todo el que tiene que ver con el de la solidaridad. La solidaridad, la gente cree que o la gente no entiende que es un acto de justicia. O sea, tú no te puedes solidarizar, la solidaridad, con un delincuente. Tú puedes ser compasivo con una persona que se equivocó. Sin embargo, en el diario vivir, vemos que la gente confunde eso. O sea, frente a una gente que se equivoca, que tiene una relación con uno, un familiar, por ejemplo, sí, que hizo algo indebido, tú puedes ser compasivo con ese familiar, pero tú no te puedes solidarizar con eso. ¿Cómo deslindar eso en la práctica? Porque la gente confunde, ¿eh? La gente confunde. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que volvemos sobre un problema profundo de educación. Es decir, yo singularizaría que los temas vinculados con la solidaridad y con la compasión, primero me parece que es muy importante poner dentro del discurso del razonamiento práctico, dentro de los discursos judiciales, indudablemente los sentimientos. Me parece que hay una larguísima tradición donde se ha insistido de que la vida subjetiva o la subjetividad de las personas, particularmente de los jueces, debe ser como retirada, quitada de toda la dimensión de la justicia. Y en verdad ese es un terrible error. Es decir, los jueces tienen que tener una dimensión de la subjetividad, de los valores de los otros, porque en realidad ellos van a estar juzgando sobre esos valores de los otros. Entonces me parece que incorporar en cualquier discurso los temas de la solidaridad y de la atención son por demás significativos. Yo llamaría la importancia de vivir en una ética del cuidado. Es decir, yo vincularía los dos conceptos anteriores bajo un paraguas mayor, bajo en definitiva una vida de la ética del cuidado. Una ética del cuidado donde signifique que la responsabilidad de uno es una responsabilidad no en el sentido meramente jurídico por el hecho ilícito, digamos, cometido que uno debe responder patrimonialmente o extrapatrimonialmente, sino la responsabilidad por los actos del otro incluso. Claro, Es decir, se supone que usted, que yo, somos personas que por fortuna, por circunstancias, hemos tenido la posibilidad de ser educados, de ser instruidos, es decir, y nosotros tenemos una responsabilidad mayor. Es decir, y esa es la ética del cuidado, la responsabilidad por el otro y hasta por los actos del otro. Porque es muy fácil desentenderse del otro, decir que en definitiva el otro lo hizo. Pero yo digo, mire, el otro lo hizo, pero usted tampoco hizo nada para que hiciera lo distinto. Sí. Entonces, esa es la ética del cuidado y la responsabilidad hasta por el otro. Y la verdad es que qué responsabilidad cuando se tiene el conocimiento. Es como cuando se tiene un don o un talento. A fin de cuentas, es al servicio de los demás que están. Es al servicio de los demás. Hemos hablado de derechos fundamentales de una u otra forma, transversalmente.
Muchas veces nuestras constituciones lo establecen de manera muy clara. El conflicto se da cuando no tenemos entonces las instituciones que lo van a garantizar. Digo, para ser pragmático en esto y no quedarnos en esa parte dogmática de la Constitución, sino también ver esa parte orgánica del texto constitucional. A veces hay deficiencia. ¿Qué tan cerca o lejos estamos para que se hagan realidad esos derechos fundamentales? Bueno, no me diga que es una quimera, porque no es una quimera. No. Es una cuestión de responsabilidad. Es una cuestión de responsabilidad y que particularmente recae en un sector del colectivo socioprofesional del Estado, que son los jueces. ¿Sí? Si los jueces pensaran más detenidamente esto de la ética del cuidado, posiblemente asumirían más riesgos. Claro. Es decir, pero lo que pasa que nadie quiere asumir riesgos porque en definitiva no quiere exponerse a una pérdida de lo poco o mucho que ha conseguido. Es decir, entonces, esto va en línea con lo que hace 40 años empezó a llamarse como los movimientos neoconstitucionales o el neoconstitucionalismo judicial, que supone naturalmente una mayor responsabilidad por los jueces, claro, y en donde el juez diga, mire, la Constitución, muy bien, excelente, pero esta Constitución en sí misma es un texto normativo y no me interesa a mí que no haya una ley subconstitucional que diga lo que la Constitución dice o que haya una norma procesal que diga cómo se va a ejercitar ese derecho. Si en algún momento los legisladores dijeron lo que dijeron en un texto constitucional, el texto constitucional vale en sí mismo y para eso hay un juez en la República que lo hace valer. Claro. Ahora, acá lo que tendríamos que decodificar es si hay jueces en la República que estén dispuestos a asumir la responsabilidad por el otro que alguna vez el legislador puso en un texto constitucional. El juez que no está dispuesto a eso, yo creo que no debería de meterse a juez. Por supuesto. No debería de meterse a juez. Es increíble, el programa se terminó. Increíble, o sea, tenemos una hora hablando y no nos fue suficiente. No nos fue suficiente. Se nos quedaron muchos temas, pero me gustó mucho terminar con esa visión neoconstitucionalista, porque a fin de cuentas nuestras constituciones ya se están embarcando a toda esa visión del Estado social y democrático de derecho. Y muchas veces la gente no entiende qué es lo que significa un Estado social y democrático de derecho. Y lo que significa un Estado social y democrático de derecho es que el ser humano es lo primero en todo. Esa dignidad humana, los derechos fundamentales. Y los jueces tienen que saber que eso es lo que tienen que saber administrar. De todos modos, gracias por haber correspondido a esta invitación y gracias por esa cátedra que usted acaba de dar en este espacio, que sin lugar a la duda va a contribuir no solamente al acervo jurídico, sino también a elevar los niveles de conciencia sobre un tema que muchas veces a la gente no le gusta hablar. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y me he sentido máximamente complacido con sus preguntas. Ojalá haya estado a la altura de las respuestas que he podido brindar y a su disposición siempre. Y de nuevo, muchas gracias. Sin lugar a dudas. Así que a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.